El silencio en la sala de juntas de Mateus era tan estéril como la propia sala. Cristal, acero cepillado y una vasta mesa de laca negra que reflejaba los rostros pálidos de los abogados. A sus 28 años, Mateus Lacerda era el CEO que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, joven, agresivo, obsesionado con la disrupción. Había heredado la fábrica textil centenaria de la familia hacía 6 meses y, desde entonces, promovía una revolución. Pero, aquella tarde lluviosa, su revolución estaba a punto de ser aniquilada. Una adquisición hostil, proveniente de un conglomerado internacional, lo tenía acorralado. Tenían hasta las 6 de la tarde del día siguiente, menos de 24 horas, para presentar una defensa, o lo perdería todo. La cláusula 4B, Mateus, es nuestra única esperanza, dijo el doctor Núñez, el abogado más veterano, frotándose la frente. El documento de fundación original, su abuelo lo redactó en 1951. Le otorga al accionista presidente, a usted, un voto de oro que anula cualquier adquisición externa, siempre y cuando el documento se presente físicamente ante el Consejo. Antes de seguir, quiero pedirte un favor. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, regálame tu suscripción y un like. Es la mejor forma de apoyar para que sigamos creciendo juntos. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy? Me encantaría saberlo. Mateus resopló impaciente. ¿Y dónde está ese papel mágico? ¿En el banco? El doctor Núñez negó con la cabeza. No, su padre lo guardaba. Lo mantenía en la caja fuerte original, la caja fuerte de su abuelo, en el sótano. Mateus sintió un escalofrío. El sótano, un lugar que apenas había visitado, lleno de máquinas antiguas y polvo. Mateus bajó las empinadas escaleras hacia el sótano, el sonido de sus caros zapatos italianos resonando de forma extraña en el hormigón frío. El olor a aceite rancio y algodón antiguo le hizo arrugar la nariz. Aquel lugar era un museo de la irrelevancia, lleno de telares desactivados que parecían esqueletos de dinosaurios. Es allí, señaló el doctor Núñez. Al fondo, bajo una única bombilla amarillenta, estaba la caja fuerte. No era una caja fuerte, era un monumento. Un monstruo de hierro fundido alemán, verde oscuro, remachado, sin teclado digital, sin combinación giratoria, solo una cerradura compleja y, encima de ella, un dial de latón pulido que parecía un barómetro, con engranajes visibles bajo un grueso cristal. Mateus golpeó la puerta de acero con el puño. Perfecto. Llamen a un cerrajero. Quiero esto abierto en 1 hora. No podemos forzarla, Mateus, dijo el doctor Núñez, con voz cansada, como si explicara algo a un niño terco. Su abuelo era un genio de la mecánica. Odiaba la simplicidad. Esta caja fuerte no es solo una caja fuerte, es un compromiso, está sincronizada. Mateus lo miró con desdén. ¿Sincronizada con qué? ¿Con la bolsa de valores? El doctor Núñez miró hacia arriba, hacia el techo de hormigón, como si pudiera ver a través de él, con el corazón de la fábrica, Mateus, con el gran reloj de la torre. El silencio que siguió fue pesado. La caja solo puede abrirse, la llave maestra solo gira exactamente a mediodía, cuando el reloj da la 12ª campanada. Es un mecanismo de seguridad. El reloj necesita estar funcionando perfectamente. La sangre de Mateus se heló. Miró los rostros pálidos de los abogados y, por primera vez, el pánico lo golpeó. El reloj de la torre estaba parado desde hacía 6 meses. El rostro de Mateus perdió el color, una palidez fría que contrastaba con su traje oscuro. Los abogados más jóvenes, los tiburones que él mismo había contratado, miraban de la caja fuerte al techo, confundidos, sin entender la gravedad de la situación. Pero el doctor Núñez sabía, y Mateus, en ese instante,
recordó. La memoria llegó, nítida y cruel. Su primer día como CEO, 6 meses atrás. Él, de pie en una plataforma en el patio principal. El sol de la mañana golpeando su rostro, dando un discurso inflamado sobre el futuro, sobre disrupción y eliminar el sentimentalismo. Recordó haber señalado la vieja torre de ladrillos. La tradición no paga dividendos, gritó a los empleados, empezando por esa antigüedad. La antigüedad era don Alberto, el relojero, un hombre delgado, de cabellos blancos como el algodón y manos permanentemente manchadas de grasa y aceite fino. Era el hombre que, durante 50 años, subía a la torre cada miércoles para dar cuerda y ajustar el mecanismo, un ritual que el padre de Mateus honraba. Mateus recordó haberlo llamado al centro del patio. Don Alberto, aprecio sus años de servicio, pero esta empresa ya no necesita un cuidador de reloj. Su cargo es obsoleto, está despedido. Recordó el silencio conmocionado de los empleados más antiguos y el rostro de don Alberto, una máscara de confusión y profunda humillación. El viejo ni siquiera discutió, solo entregó la pesada llave de la torre y se marchó, y el reloj, sin su cuerda, se detuvo 3 días después. El reloj está parado. La frase de Mateus resonó en el sótano húmedo. Sintió que la sangre le subía al rostro, pero no era vergüenza, era furia. Furia porque su padre y su abuelo habían atado el destino de la empresa a un ritual tan arcaico, a un sentimentalismo que ahora lo mantenía como rehén. Recursos humanos. Le gritó al abogado junior, que retrocedió con el susto. Quiero la dirección de ese hombre. Ahora, llamen, usen el registro antiguo. No me importa si lleva 6 meses jubilado. Se volvió hacia el doctor Núñez, la voz convertida en un silbido bajo. ¿Y si se niega a venir? La pregunta, la primera admisión de que su poder era limitado, flotó en el aire. El doctor Núñez solo lo miró. Entonces, Mateus, le sugiero que aprenda a pedir. ¡Rápido! La dirección de don Alberto estaba en el barrio obrero, el mismo que albergó a los primeros empleados de la fábrica hacía 70 años. Mateus condujo su coche eléctrico importado, el silencio del motor contrastando extrañamente con las calles estrechas, los perros ladrando y los niños jugando al fútbol. Nunca había estado allí. Era el lado de la ciudad que él, desde su ático de cristal, pretendía que no existía. Se detuvo frente a un portón bajo de hierro. La casa era minúscula, pero impecable, con un jardín de rosas y geranios que delataba una paciencia y un cuidado que él no conocía. El olor a jazmín flotaba en el aire. Mateus se ajustó el traje caro, sintiéndose absurdamente fuera de lugar. El hombre de la disrupción estaba a punto de implorar al obsoleto que salvara su imperio. Levantó la mano y golpeó la sencilla puerta de madera. El sonido de un cerrojo interno, lento y metálico, precedió a la apertura de la puerta. Don Alberto apareció en el umbral. Parecía más pequeño de lo que Mateus recordaba, o quizás la pequeña casa lo hacía parecer así. Llevaba un sencillo cardigan de lana, pantalones de sarga y zapatillas, y sostenía una pequeña regadera de latón. Sus manos, las mismas que Mateus había juzgado inútiles, estaban sucias de tierra fresca de los rosales. Al ver al joven CEO allí, parado en su portón, sus ojos se abrieron de par en par. No había miedo en ellos, como el día del despido, solo había una perplejidad profunda y silenciosa. «Señor Mateus», dijo con voz suave la palabra «señor», sonando ahora como una formalidad antigua, no como servilismo. Mateus se aclaró la garganta, el sonido áspero en el aire quieto del jardín. No podía mantener el contacto visual. El olor a tierra húmeda de las manos del viejo le repugnaba, un recordatorio de todo lo que consideraba anticuado. Nosotros, tenemos un problema en la fábrica», comenzó la voz cortante, tratando de mantener la ilusión de control.
un problema técnico. Don Alberto permaneció en silencio, la regadera colgando a un costado, simplemente observando. La ausencia de reacción irritó a Mateus. Es el reloj, el de la torre, se detuvo. Dijo lo obvio como si fuera una acusación. Necesito que funcione. Para mañana, exactamente a mediodía. Es crucial. Le pagaré lo que sea. El doble de su antiguo sueldo. Solo coja sus herramientas y venga. La oferta de dinero fue un reflejo, el único lenguaje que conocía. Don Alberto no se movió. No miró el lujoso coche eléctrico aparcado en la calle, ni el costoso reloj en la muñeca de Mateus. Solo miró el rostro del joven, el mismo rostro de su padre y su abuelo, pero con una dureza que los otros no tenían. «¿El doble del sueldo, señor Mateus?», repitió, con voz calmada. «Pero yo no fui despedido por el sueldo». Levantó la regadera de latón, un gesto lento. «Usted me despidió porque me llamó obsoleto, anticuado». Hizo una pausa mirando sus rosales. «El problema, muchacho, es que usted no puede pagar por lo que rompió. Usted rompió el respeto y usted rompió el ritmo». El pánico, frío y real, comenzó a subir por la garganta de Mateus, sofocando su arrogancia. El viejo no estaba negociando, lo estaba enseñando. «¿Ritmo? ¿Qué diablos es el ritmo?», explotó Mateus, la voz demasiado alta para el silencioso jardín. «No tengo tiempo para filosofía. Tengo hasta mañana a mediodía o pierdo la empresa de su abuelo. Esa estúpida caja fuerte en el sótano solo se abre con el reloj». La confesión salió de él, cruda y desesperada. Finalmente había admitido su debilidad. Don Alberto lo escuchó y por primera vez una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Ah», suspiró, «así que es por eso. La caja fuerte, claro. Su padre lo sabía. Él honraba el ritmo». «¿Usted cree que es solo llegar allí y girar una llave?», dijo Alberto, la voz calmada, pero con el peso de la verdad. Miró sus propias manos, sucias de la buena tierra de su jardín. «Un mecanismo de ese calibre, señor Mateus, no es un reloj de pulsera digital. No puede estar parado 6 meses. El aceite fino en los muelles maestros se secó. La grasa de los engranajes principales se endureció como piedra. El péndulo perdió su delicado equilibrio. El ritmo que su padre honraba era la vida de la máquina. Usted no me llamó para dar cuerda. Usted me llamó para resucitar a un muerto. Y eso, muchacho, lleva más que una noche». La frialdad de la explicación mecánica fue más brutal que una bofetada. «Más que una noche», repitió Mateus, la voz fallando, el pánico subiendo como bilis. «No tengo más que una noche. Tengo hasta mañana, mediodía». Dio un paso adelante, las manos abiertas, no en amenaza, sino en súplica. El traje caro parecía de repente demasiado grande para él. «Don Alberto, por favor». La palabra salió rasgada, extraña en su boca. Yo fui un idiota, un arrogante, no lo sabía. Le pago lo que usted quiera, lo que sea, pero salve la empresa, salve lo que mi padre y mi abuelo construyeron». Estaba, finalmente, pidiendo. Don Alberto miró al joven CEO, ahora desmoronado, y no sintió triunfo. Sintió una tristeza profesional, la misma que sentía cuando veía un hermoso engranaje oxidado por la negligencia. Miró sus rosales, que florecían en respuesta a su cuidado diario, y luego de nuevo a Mateus. «Por favor, es una palabra fuerte, señor Mateus, casi tan fuerte como obsoleto». Suspiró, el peso de 50 años de lealtad pareciendo encorvar sus hombros más que la edad. No le debía nada a ese muchacho arrogante, pero le debía a su padre, que lo respetó, y sobre todo le debía al reloj. La máquina era su amiga, su obra, y estaba sufriendo. «No puedo prometerle el mediodía, muchacho», dijo Alberto, la voz cambiando finalmente de la calma a la urgencia profesional.
Se dio la vuelta y entró en la casa oscura, dejando a Mateus solo en el portón, el corazón latiendo descontrolado, pensando que había sido rechazado. Pero un minuto después, don Alberto salió, ya no en zapatillas, sino con botas de trabajo gastadas. Llevaba un mono gris, limpio pero antiguo, el mismo uniforme que Mateus había reemplazado por modernos uniformes sintéticos. En sus manos cargaba una caja de madera oscura con remaches de latón. Era su kit de herramientas, piezas que ya no se fabricaban. No es por usted, es por la máquina. No merece morir por culpa de un dueño necio. Vamos, usted conduce y rece para que el óxido no se haya comido el escape principal. El viaje de regreso a la fábrica fue el más largo de la vida de Mateus. El silencio dentro del coche eléctrico era absoluto, roto solo por la respiración tranquila de don Alberto. El viejo relojero no dijo una palabra, solo sostenía su caja de herramientas de madera en el regazo, como un médico sosteniendo un maletín de cirugía. Mateus tamborileaba los dedos en el volante de fibra de carbono, la pantalla digital del coche mostrando las 17:30. El tiempo se agotaba. Cuando aparcó en el patio principal, el patio donde había despedido al viejo, los pocos empleados del turno de noche dejaron de trabajar para observar. Vieron al CEO salir del coche de lujo, seguido por la antigüedad, con su mono gris. La humillación de Mateus, antes privada, era ahora un espectáculo público. El acceso a la torre no era por el ascensor panorámico que Mateus había instalado. Era por una estrecha puerta de metal, escondida detrás de las antiguas calderas. Dentro, una escalera de hierro en espiral subía hacia la oscuridad, cubierta por 6 meses de polvo y telarañas. Mateus, con su traje caro, dudó, pero Alberto ya había comenzado a subir, la mano enguantada deslizándose por la barandilla con una familiaridad antigua. Mateus lo siguió, tosiendo con el polvo, el cuero de sus zapatos resbalando en los escalones gastados. Alberto subía con un ritmo constante, sin prisa, pero sin pausa. Era el ritmo del hombre que entendía de péndulos. Mateus, el hombre de la velocidad, llegó a la cima jadeando, el corazón desbocado. El corazón de la torre era una visión que Mateus jamás había imaginado. No era un reloj, era un motor, una compleja telaraña de engranajes de latón y ejes de hierro, algunos tan gruesos como el brazo de un hombre, otros finos como agujas, y todo estaba quieto, cubierto por una fina capa de polvo y aceite solidificado. El silencio allí era profundo, la muerte de un gigante. Don Alberto abrió su caja de madera que olía a aceite fino y cedro, con la reverencia de un cirujano. Encendió una pequeña linterna de cabeza, iluminando los dientes de una rueda maestra. «Es peor de lo que pensaba», murmuró, «más para la máquina que para Mateus. Está fría. ¿No podemos simplemente lubricar y dar cuerda?», preguntó Mateus. La voz ansiosa resonando en la torre. Señaló el péndulo gigante que colgaba, inerte, en el pozo central. Don Alberto negó con la cabeza, con mirada reprobatoria. «Usted no le da agua a un hombre que se está ahogando. Primero, necesita limpiarle la garganta». Cogió un frasco de un solvente especial y un juego de paños de algodón puro que parecían antiguas sábanas de la propia fábrica. Mojó el paño y comenzó a limpiar metódicamente, diente por diente, la grasa vieja y endurecida del engranaje principal. Era un trabajo dolorosamente lento. Usted la mató con la prisa. Ahora necesita la paciencia para traerla de vuelta. Las horas se arrastraron. 8 de la noche, 10. La única luz provenía de la linterna de cabeza de Alberto y de una lámpara de jaula que colgó, que se balanceaba suavemente, creando sombras fantasmagóricas de los engranajes. Mateus, el hombre de la acción y de las decisiones rápidas, no tenía nada que hacer. Era una presencia inútil, demasiado grande para el espacio reducido.
su traje caro ahora irremediablemente manchado de grasa solo por apoyarse en la pared. «Sostenga aquí», dijo Alberto, sin levantar la vista, extendiendo una aceitera fina. «No, con más firmeza, no deje que gotee». La mano de Mateusz, acostumbrada a bolígrafos de lujo, tembló. Era un aprendiz torpe en el mundo del hombre al que llamó obsoleto. Cada tic de la limpieza de Alberto era una lección de silencio y paciencia. Eran casi las 3 de la mañana. La torre estaba helada y el silencio era interrumpido apenas por el sonido rítmico de Alberto puliendo un eje. Mateusz dormitaba de pie, apoyado en una viga, exhausto y derrotado. Ahora la voz de Alberto cortó la madrugada. Mateusz se sobresaltó. Alberto había limpiado el mecanismo de escape, el corazón del reloj. Estaba posicionado cerca de la palanca de cuerda manual. «Necesito fuerza. Aquí». Juntos, el joven CEO y el viejo relojero pusieron sus manos en la barra de hierro. Empuje constante. Empujaron. Un sonido de metal quejándose y entonces un clic pesado y satisfactorio. Alberto corrió hacia el péndulo gigante, le dio el primer impulso y, por primera vez en 6 meses, la torre se llenó de un sonido. Tic, tac, tic, tac. El corazón del gigante estaba latiendo. El sonido llenó el espacio confinado, un tic-tac pesado, resonante, que parecía vibrar en el pecho de Mateusz. No era el sonido digital de su reloj de pulsera, era un sonido orgánico, el sonido de un corazón de hierro volviendo a la vida. Exhausto, sucio de grasa y polvo, Mateusz sintió un alivio tan profundo que sus piernas flaquearon. Miró a Alberto, esperando una sonrisa de triunfo, una palabra de celebración. Pero el viejo relojero estaba inmóvil, la cabeza inclinada, los ojos cerrados. No estaba celebrando, estaba escuchando. Como un médico escuchando el primer llanto de un recién nacido, analizaba el ritmo. «Está vivo», murmuró Alberto, «pero tiene fiebre, se está retrasando, medio segundo cada minuto». «Pero está funcionando», dijo Mateusz, la voz ronca por el cansancio y el polvo. «¿No es suficiente?» Alberto finalmente se volvió hacia él, y sus ojos, bajo la luz de la linterna de cabeza, eran severos. «La caja fuerte de su abuelo no se abre cerca del mediodía, señor. Mateusz, se abre exactamente al mediodía, con la primera vibración de la 12ª campanada. Si este péndulo está un segundo retrasado, el cerrojo maestro no se moverá». Abrió un compartimento más pequeño en su caja de madera y sacó un cronómetro de cuerda y una serie de pequeñas llaves de latón. «Ahora empieza el trabajo de verdad. Tenemos 9 horas para quitarle 6 meses de memoria perezosa a este metal». Mateusz se sentó en un escalón polvoriento, el traje arruinado, y solo observó. Ya no era el CEO, era el rehén del tiempo. Las horas de la madrugada se transformaron en una vigilia tensa. El sol comenzó a salir, infiltrándose por las estrechas rendijas de la torre, creando franjas de luz dorada que cortaban el polvo flotante. El tic-tac continuaba, un sonido ahora familiar. Alberto trabajaba sin parar, subiendo y bajando pequeñas escaleras, ajustando pesos minúsculos en el péndulo, escuchando con un estetoscopio de médico contra el metal, afinando la máquina como si fuera un piano de cola. Mateusz, exhausto, solo observaba, sus manos inútiles. Veía, por primera vez, la complejidad que había llamado obsoleta. No era un trabajo, era un arte, una ciencia que equilibraba física, clima y paciencia. El sentimentalismo de su padre era, en realidad, un profundo respeto por una maestría que él, Mateusz, jamás poseería. Eran las 11:30 de la mañana. La fábrica abajo estaba en silencio. La noticia de la adquisición hostil se había extendido y los empleados esperaban el destino. El doctor Núñez y los abogados estaban reunidos en el sótano, los rostros pálidos mirando la caja fuerte inerte. En la torre, la tensión era palpable.
Alberto había hecho su último ajuste. «Ahora esperamos», dijo el viejo, limpiándose las manos en un paño que ya había sido blanco. Él y Mateus permanecieron uno al lado del otro, dos hombres de mundos opuestos, unidos por el sonido rítmico. 11:58, 11:59. Mateus contuvo la respiración. El mecanismo chirrió, preparándose. Y entonces, exactamente a mediodía, sonó la primera campana. Un donjeu profundo y resonante que vibró el suelo de la torre y resonó por todo el patio. El corazón de la fábrica estaba, oficialmente, vivo. El sonido profundo, dong, vibró en los huesos de Mateus, un sonido que no oía desde la infancia, un sonido que él mismo había silenciado. Miró su reloj digital de pulsera, 12:01. «¡Lo logramos!», gritó la voz ronca. Sin esperar a Alberto, sin un «gracias», se lanzó escaleras abajo, tropezando con sus propios pies, el traje de diseñador rasgándose con el metal. Su velocidad moderna, su prisa, ahora dependía totalmente de la precisión antigua. En la torre, don Alberto no se movió. Permaneció con los ojos cerrados, la mano extendida sobre la estructura de hierro, sintiendo la vibración de cada una de las 12 campanadas. No estaba escuchando una alarma, estaba escuchando la voz de un viejo amigo resucitada. La fábrica tenía su corazón de vuelta. En el sótano, el doctor Núñez y los abogados oyeron el primer dong resonar a través del hormigón. El abogado más veterano se acercó a la caja fuerte, sosteniendo la pesada llave maestra de hierro. Esperó, contando en silencio. En la 12ª campanada, exactamente cuando el silencio regresaba, insertó la llave en la compleja cerradura. Hubo un clang metálico, un sonido profundo de engranajes alineándose. Mateus irrumpió por la puerta del sótano en ese exacto momento, el rostro sucio de grasa y pánico. ¿Y bien? El doctor Núñez no lo miró, simplemente tiró de la manija. La puerta de acero, con un largo gemido de metal sobre metal, se abrió. Dentro, intacto, estaba el documento. Mateus se apoyó en la pared fría, deslizándose hasta el suelo, la cabeza gacha, finalmente derrotado por la salvación. La reunión del consejo, a las 2 de la tarde, fue una formalidad anticlimática. Los abogados del conglomerado, tan confiados horas antes, palidecieron cuando el doctor Núñez presentó el documento de fundación original. Físicamente, el devoto de oro fue invocado. La adquisición fue anulada. El imperio de Mateus estaba a salvo. Mientras sus jóvenes abogados abrían champán en la sala de juntas, celebrando la jugada genial, Mateus permaneció en silencio. Todavía llevaba el traje roto, el rostro y las manos sucias de grasa negra. No sentía triunfo, sentía apenas el profundo peso de la lección. Dejó la sala, ignoró las felicitaciones y regresó, no a su oficina de cristal, sino a la estrecha puerta de metal, detrás de las calderas. Subió las escaleras en espiral de la torre, lentamente, esta vez no con pánico, sino con un cansancio reverente. El tic-tac era fuerte, el sonido de la vida. Encontró a don Alberto en la cima, limpiando metódicamente sus herramientas antes de guardarlas en la caja de madera. El viejo no parecía cansado, parecía en paz. «Lo conseguimos», dijo Mateus. La palabra sonando vacía, se detuvo sin saber qué decir. El dinero había sido rechazado. Las disculpas eran insuficientes. Yo no sé cómo pagarle por esto». Don Alberto cerró la tapa de latón de su caja. «No se trata de pagar, señor Mateus, se trata de mantenimiento. ¿Va a dejar que su corazón se detenga de nuevo?» Mateus miró el péndulo gigante, balanceándose en su ritmo perfecto. «No», dijo él, me gustaría que volviera, no como empleado, como guardián, con su propio sueldo, el que usted decida. Pero ella no puede volver a parar». Alberto lo miró y por primera vez sonrió.
una leve curvatura en los labios. Mañana es miércoles, es el día de dar cuerda. Cogió su caja y descendió, dejando a Mateus solo en lo alto de la torre, finalmente escuchando el ritmo que casi había destruido.